Buenos días. Vamos a empezar la sesión de este miércoles. Este miércoles la sesión a cargo del servicio de urgencias, que nos va a hablar la presidenta el doctor Javier Cabañas y nos va a hablar de infecciones climáticas. Buenos días a todos, gracias Rafa. Soy Javier Cabañas, para los que no me conozcáis, soy médico adjunto del servicio de urgencias. Y bien, como decía Rafa, la sesión va a tratar sobre nuevas tendencias en biomarcadores para atención a las infecciones en urgencias. Como todos sabéis, la patología infecciosa representa un gran porcentaje del volumen del total de patología que atendemos en urgencias, llegando hasta un 15%. Y no es que solamente atendamos ese 15%, sino que además un alto porcentaje, que según la literatura es entre el 6 y el 30%, puede desembocar en sepsis o shock séptico, con lo cual estamos entendiendo que es una patología grave. Teniendo en nuestro hospital el 60% de los códigos sepsis hospitalarios, que son resultados que nos presentó el equipo de código sepsis esta misma semana, proceden de urgencias, lo cual es lógico, ¿no? Al final somos el servicio que más infecciones atiende de primeras y bueno, incluso se nos hacía un poquito corto. Y además, pues como todos sabéis, las infecciones tienen una característica que es la estacionalidad. En este informe del Instituto Carlos III, que es de este propio 2025, vemos cómo las infecciones respiratorias, por poner un ejemplo, pues la presentación clínica es variable y su frecuencia es variable. Y no solamente la presentación clínica, sino el patógeno responsable. Ahora mismo estábamos en un pico de gripe, mientras que el VRS, la curvita verde, parece que está disminuyendo. ¿Vale? Aparte, nuestro servicio de urgencias, como todos sabéis, tiene un aumento de la frecuentación, y esto no es algo que diga yo, sino que lo dice nuestro presidente, que estamos de moda, ¿no? Sí que estamos viendo un aumento de las visitas en urgencias. Y como todos sabéis, pues bueno, pues al final las infecciones la sepsis supone la tercera causa de muerte en España, y supone casi hasta el 10% del total, con una tasa del 97,2 por 100.000 habitantes. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque nosotros en urgencias al final muchas veces somos este perrillo, que estamos tratando de tomar la mejor decisión para nosotros, para el paciente, mientras nos sumergimos en el caos. Y para eso necesitamos herramientas. ¿No? Tenemos que tomar decisiones, la mejor decisión posible. ¿Qué preguntas se nos hacen a menudo? Pues la primera es el diagnóstico de la infección. ¿Es una infección viral o es bacteriana? ¿Le damos la pastilla roja o la azul al paciente? O mejor dicho, ¿le damos la pastilla del antibiótico o no se la damos? Esto es fundamental porque no tenemos la herramienta perfecta. Lo ideal, y como todos sabéis, es basarnos en la clínica. Pero ¿qué hacemos cuando un paciente no es capaz de colaborar? ¿Qué hacemos cuando el paciente no es capaz de expresar esos síntomas por sus comorbilidades, porque tiene demencia o cualquier cosa? Tenemos otro problema, que es el tiempo. Necesitamos herramientas que respondan en un tiempo razonable. Y el gold estándar, que son los cultivos, tardan unos días, con lo cual no nos ayudan en urgencias. Y tenemos el problema de que aunque tenemos nuevas herramientas que han ido viniendo a lo largo de los años, que son los biomarcadores, que tenemos los resultados en minutos, pues no son tan exactas, tan precisas como nos gustaría esperar. Todo ello conlleva a una prescripción inadecuada de antibióticos. Esto es algo generalizado, no solamente de urgencias, pero se estima en la literatura que hasta un 50% de las infecciones virales llevan antibióticos. Eso que supone un grave problema de salud mundial. Aumento de costes sanitarios y un aumento de las resistencias bacterianas, que van a ser nuestro principal problema dentro de unos años. Y para para intentar resolver esta pregunta, vino MIMED. MIMED es una prueba de firma, es un cassette que realiza una medición sanguínea de las proteínas TRAIL, IP10 y proteína C reactiva. En base a la medición de las tres y el resultado de las mismas, establece una puntuación. Y esa puntuación nos va a dar una probabilidad de infección bacteriana. Es decir, esa puntuación que nos va a dar el algoritmo MIMED la tenemos que dividir en 5 cajetines. El primer cajetín, que va a ir entre 0 y 10, es una muy alta probabilidad de infección viral o no bacteriana. La puntuación entre 10 y 35 es una moderada posibilidad de infección viral o no bacteriana. El tercer cajetín es 65 y 90, me dejo el del medio para el final.
Entre 65 y 90 esa puntuación nos da una probabilidad moderada de infección bacteriana y a más de 90 nos da una muy alta probabilidad de infección bacteriana. Las puntuaciones comprendidas entre 35 y 65, como decía antes, lo dejo para el final, nos da un resultado indeterminado en el cual no nos va a apoyar en la decisión diagnóstica. Y esto es algo que ya se ha ido estudiando, sobre todo en población pediátrica. En este estudio que os presento a continuación, hablaban de una sensibilidad y especificidad del 86 y 91% respectivamente, con un área bajo la curva del 0,90. En este otro, también en población pediátrica, subía la sensibilidad y especificidad al 97 y 95%. En este último, que os traigo a continuación, ya incluían en la población del estudio mitad población pediátrica y mitad población adulta. Y los resultados eran similares, con una sensibilidad y especificidad del 93 y el 94%, un área bajo la curva del 94%. Con lo cual, pues nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con nuestro grupo de trabajo multidisciplinar que tenemos en el IDISCAM, Urgencias, Bioquímica y el Servicio de Microbiología, y decidimos intentar probarlo en población adulta, en nuestra población. Entonces empezamos a reclutar una serie de pacientes que consultaban en urgencias con infección grave, entendiendo por infección grave aquel paciente que precisaba pruebas complementarias en urgencias. En los primeros resultados obtuvimos 258 pacientes reclutados con una edad media de 68,28, un predominio de varones y, como podéis sospechar, pues un predominio de pacientes por encima de 65 años. En resumen, pues lo que es la población sanitaria del área de Toledo, ¿no? Un elevado porcentaje de los pacientes reclutados estaban institucionalizados, un elevado porcentaje también de los pacientes reclutados habían tenido ingreso hospitalario en el mes anterior y más de la mitad de los pacientes incluidos en el estudio había tomado antibiótico en el mes previo, que si nos vamos al sobreuso de los antibióticos que veníamos diciendo antes, pues es quizá el punto clave de esta herramienta. En cuanto a aspectos clínicos de los pacientes durante su atención en urgencias, más de la mitad presentaba una puntuación mayor o igual a 2 en la escala SIRS. También casi 1 de cada 3 presentaba una puntuación mayor o igual a 2 en la escala Quick-SOFA. En cuanto a los criterios de shock sepsis 3, como es una escala mucho más restrictiva, pues es normal que veamos que hay una gran diferencia con respecto a las escalas SIRS y Quick-SOFA. Y también, como veíamos, era una población muy envejecida, una población envejecida con mucha comorbilidad, la mayoría de nuestros pacientes tenía una puntuación mayor o igual a 3 en la escala de Charles. El origen de las infecciones más frecuentes era el respiratorio, seguido del urinario y seguido del gastrointestinal. Y el destino de nuestros pacientes más frecuentes fue el de la hospitalización en planta convencional, seguido del alto hospitalario y seguido de la observación. Bien, pues con estos 258 pacientes que os comentaba, después, una vez hecho el seguimiento, le categorizamos en 3 subgrupos: infección viral, infección bacteriana o diagnóstico indeterminado a los 30 días. Debo decir que tanto el diagnóstico en los subgrupos de infección viral y bacteriana está tanto el grupo en el que se consigue la confirmación microbiológica, que es bastante elevado, como en aquellos en los que no. Varios miembros del comité investigador le asignamos a los 30 días y después de seguir el caso, a cada caso individualmente, un diagnóstico de infección viral o bacteriana siguiendo todas las pruebas y toda la clínica toda la evolución que había seguido el paciente. Y en base a eso, pues tratamos de buscar la sensibilidad, la especificidad y el área bajo la curva de MinMed y compararlo con el resto de biomarcadores que tenemos hasta la fecha, que tenemos en nuestro hospital. Y la verdad que los resultados fueron bastante positivos. Al analizar todos los pacientes, pudimos ver que MinMed presenta un área bajo la curva del 0,90, superior al de la procalcitonina, que es nuestro gold estándar, de 0,8, y al de la PCR y leucocitos, que era algo que ya también podíamos sospechar, puesto que si es mejor que la procalcitonina, va a ser mejor que el resto. Si quitamos en los pacientes inmunosuprimidos, que eran gran parte de los pacientes que originalmente la firma no indicaba que se debería hacer la prueba porque tenían dudas de si la afectación de la respuesta inmune podía comprometer a los resultados, pues vemos que realmente no existe variación. Es 0,93 y sigue siendo superior al resto de biomarcadores. Y como os decía antes, pues si nos vamos simplemente a los de confirmación microbiológica para eliminar ese posible sesgo que podíamos haber tenido los investigadores al incluir posible patología que no lo fuera,
pues vemos que los resultados son prácticamente similares, en torno al 0,9, y que sigue siendo superior a la procalcitrol. Al analizar en dos subgrupos importantes del estudio, que son los ancianos mayores de 65 años, vemos que MIMED sirve, con lo cual, en un ambiente como el nuestro, con una población tan envejecida, es una prueba muy útil y para pensárselo. Y en los pacientes con infección respiratoria de vías bajas, también podíamos ver que MIMED mostraba unos resultados similares y muy superiores al resto. Eso también es importante porque en el grupo de infección respiratoria de vías bajas es quizá donde más probablemente nos podemos encontrar esa dificultad a la hora de hacer ese diagnóstico entre viral y bacteriano. Y finalmente, los últimos resultados que vimos, que tuvimos con interés, fue que a nosotros el punto de corte de la prueba con mayor sensibilidad y especificidad fue el de 50 para el diagnóstico de una infección bacteriana, con lo cual nos puede aumentar la ayuda para la clínica diaria. Por tanto, lo que concluimos en este estudio es que el resultado de MIMED era superior a otros biomarcadores y que es similar a lo descrito en otras publicaciones y por otros autores. Es verdad que podemos tener un sesgo de selección porque al final reclutamos por oportunidad a los pacientes y que al ser un estudio que estamos haciendo únicamente en Toledo no tiene validez externa. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo. El precio de esta prueba son unos 30-40 euros y los resultados se obtienen en una media de 30 minutos, con lo cual lo siguiente que habrá que plantear es si esto es coste efectivo. A priori tiene buena pinta, pero no podemos decirlo simplemente con los resultados que tenemos hasta ahora. Y como os decía, esta era una de las preguntas que tenemos que tratar de responder en urgencias. La otra pregunta que tenemos que tratar de responder en urgencias cuando estamos atendiendo a un paciente con infección o con sepsis es ¿cuál es el pronóstico de mi paciente? ¿Qué voy a hacer con mi paciente? ¿Y esto por qué es así? Porque el tiempo en el diagnóstico, el tiempo en la instauración del tratamiento, el tiempo en la identificación de la gravedad del paciente, en resumen, está asociado de forma directa con la mortalidad. Y de la misma manera que nos pasa con el diagnóstico etiológico, no tenemos un gol estándar, no tenemos una prueba que en minutos o una herramienta que en minutos nos pueda decir con exactitud dónde va a ir nuestro paciente. Sí que es verdad que nos basamos en las escalas clínicas, pero al final hay que hacer una combinación de parámetros clínicos y analíticos y de pruebas que al final en urgencias muchas veces es súper complicado y muy engorroso. Y para ello ha llegado la adrenomedulina. La adrenomedulina es un péptido de 52 aminoácidos que es el que veis aquí, que está aumentada su expresión en el contexto de la sepsis a causa de la endotelitis, de la irregulación biohumoral, de inflamación y del estrés oxidativo. Todo esto lleva asociado hipotensión, hipoxia, fuga vascular, daño miocárdico o inmunotrombosis, lo cual al final repercute en una disfunción orgánica. Entonces, pues es un parámetro interesante y diréis, ¿por qué si estáis hablando de la adrenomedulina? ¿Por qué hablar de la ProADM? Porque ProADM es el precursor de adrenomedulina, su secreción es el ratio de secreción es 1:1 y es una molécula más estable y por tanto mucho más sencilla de medir. De la misma forma que en este caso tenemos algún estudio más en el que se habla de cómo unos valores de ProADM superiores a 2 nanogramos mililitros tienen asociación con fallo renal, con anemia, con disminución del nivel de consciencia, con necesidad de ingreso en UCI y con puntuaciones de QIC-SOFA altas o shock séptico. En el análisis multivariante, finalmente, de este estudio, lo asociaban con fallo renal, con anemia y con puntuaciones elevadas de SOFA. Mientras que una puntuación mayor o igual a 3 nanogramos mililitro se asociaba a aumento de fallo renal, de disminución del nivel de consciencia y del SOFA también. Y con respecto a la mortalidad, a 30 días también salió una correlación positiva en este estudio en el análisis univariante que luego no se confirmó en el análisis multivariante. Sin embargo, en esta revisión literaria sí que se concluye que la ProADM es capaz de estratificar el riesgo de muerte en los pacientes con sepsis, que apoya la identificación temprana del paciente séptico de riesgo y que es útil también en pacientes oncológicos o quemados, con lo cual pues, nos ayuda porque abarca una gran cantidad de pacientes. Pues nosotros decidimos hacer lo mismo. En el caso de nuestro estudio incluimos 391 pacientes, de los cuales finalmente incluimos 214, fallecidos o ingresados en la UBI eran 31, supervivientes a los 30 días o no ingreso en UBI, 183. Como podéis ver en la tabla,
los valores de PROA de ADN mayor de 2,105, que es aplicando nuestro índice el punto de corte que mayor sensibilidad y especificidad nos daba, tiene un área bajo la curva superior a las escalas clínicas, a los criterios de shock séptico, sepsis 3 y a todo lo que nos manejamos habitualmente. Incluso unos valores de ADN por debajo de 0,85 mostraron que no había mortalidad intrahospitalaria, mortalidad a 30 días, que no había ingreso en UBI, que no había criterios de shock séptico, incluso no había criterios de revisita en urgencias, con lo cual nos podíamos plantearlo no solo para identificar al paciente que está muy grave, sino para poder dar un ataque con bastante seguridad en caso de tener estos resultados. Si vemos la gráfica, viendo el rendimiento diagnóstico de muerte a los 30 días, vemos como, pues lo que decíamos, pero más bonito, que PROADM tiene un área bajo la curva muy superior al resto de biomarcadores de los más conocidos, lactato, procalcitonina, incluso MIMED, que os decía antes que es una herramienta para el diagnóstico etiológico, pero queríamos testar también si tenía validez como herramienta pronóstica, leucocitos y proteína C reactiva. De la misma forma, nos sirve con la evolución a shock séptico. La PROADM muestra unos resultados superiores a lactato, a procalcitonina, a MIMED, a leucocitos y a proteína C reactiva. Y si combinamos la variable ingreso NUBI o mortalidad, que al final viene a ser el punto de mayor gravedad, pues vemos que sigue siendo el biomarcador el que nos da esa seguridad. Con lo cual, podemos concluir que MIMED y PROADM prometen ser herramientas muy útiles para el diagnóstico y la identificación temprana del riesgo en el paciente con sepsis, que deben ser apoyos para el médico de urgencias. No debe convertirse la atención del paciente con infecciones en una tormenta de parámetros y de biomarcadores y de volverle loco al laboratorio. Pero que falta camino por recorrer. Hay que hacer estudios coste-efectividad y estudios multicéntricos, como decía antes. Y bueno, para finalizar, me vais a perdonar, pero bueno, el otro día en la gala de los Goya vi que uno cuando se sube a un escenario y está delante de mucha gente tiene que hacer una soflama política. Entonces, bueno, ahí va la mía. No vale, está todo mal. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Yo te voy a hacer una pregunta, porque bueno, más o menos un poco, pero ¿hay intención de añadir estos marcadores a la parrilla de urgencias? Bueno, primero hay que estudiarlo, o sea, sería lo ideal, por supuesto. Al final, PROADM es una herramienta que nos permite identificar gravedad con mucha precisión. Incluso parece que es como el predictor de fracaso que lo vamos a encontrar antes incluso del deterioro clínico. Es decir, una de las soluciones que aporta PROADM es que si lo encontramos elevado, sabemos que va a ir mal independientemente de la cara que le estemos viendo al paciente, con lo cual es una herramienta que de cara a identificar ese paciente de gravedad nos puede servir mucho. En cuanto a MIMED, falta terminar los resultados. Lo que tenemos hasta ahora son vamos, optimistas, ¿no? Lo siguiente. Entonces, falta camino por recorrer, pero yo creo que sería muy interesante. Hasta ahora la herramienta que tenemos es SUPAR, que no he hablado de ella porque hablaron Isa y William hace 2 años y por no extenderme demasiado. Pero bueno, al final tenemos que ayudarnos y tenemos que apoyarnos en ellas. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Comentario? Bueno, es decir que enhorabuena, 2 estudios en una sesión, investigar. Y bueno, me parece que bastante orgullo y también gracias al servicio de bioquímica y micro que nos acompaña en esta aventura. Así que enhorabuena, lo dicho, buena sesión. Y el resto, si me comentan preguntas, pues a lo mejor de mí, os vamos a dar que